¿Qué son las situaciones de aprendizaje? Ese elemento que aparece en la nueva estructura curricular de la LOMLOE. Muy buenas, esto es En Movimiento Aprendo, tu espacio de formación para llevar la educación física al siguiente nivel. Antes de nada, antes de meternos de lleno en las situaciones de aprendizaje y cómo pasarlas de la teoría a la práctica, al contexto educativo, me gustaría daros las gracias por el gran apoyo que ha tenido el vídeo anterior en el que hablábamos sobre la LOMLOE, sobre los diferentes elementos curriculares, cómo se relacionan entre ellos y cómo pues se producen ciertos cambios en el sistema educativo español. También me gustaría deciros, antes de comenzar ya con las situaciones de aprendizaje, que somos de los pocos canales que ofrecen pues información actualizada sobre educación física y que verdaderamente tratamos de llevar la educación física al siguiente nivel. Entonces, si no quieres perderte nada, si quieres estar a la última en las nuevas tendencias de educación física, la nueva ley, nuevas metodologías, etcétera, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque nosotros hemos venido con mucha fuerza y vamos a meterle caña a la educación física para, como nos gusta decir a nosotros, llevarla al siguiente nivel. Ahora sí que sí, vamos a hablar sobre las situaciones de aprendizaje. Como veis aquí, hay un pequeñito esquema. Os tengo muy en cuenta, tuve muy en cuenta los comentarios que dejasteis en el vídeo anterior, que por cierto lo dejaré por aquí arriba, el vídeo sobre la LOMLOE, los diferentes elementos curriculares, cómo se interrelacionan entre ellos. Y entonces estaba diciendo que tuve en cuenta los comentarios que algunos de vosotros me dijisteis que se entendía mucho mejor cuando había un apoyo visual en el que basar las explicaciones. Entonces, pues teniendo en cuenta esta opinión vuestra y viendo que realmente sí que facilitaba un poco lo que es la explicación, pues en ciertas ocasiones utilizaremos un apoyo visual, como es este caso de las situaciones de aprendizaje. Básicamente, hablando de las situaciones de aprendizaje, como vemos ahí el esquema, lo que nos dice es que son unas situaciones, unos momentos contextualizados y complejos que requieren de la resolución de una tarea por parte del alumno. ¿Cómo? A través de la movilización de diferentes competencias y de la puesta en marcha de estrategias y saberes básicos de una forma integrada. Es decir, estas situaciones de aprendizaje son una oportunidad para que el alumno movilice los saberes básicos y logre alcanzar los aprendizajes esenciales. Y esto es fundamental porque, como vemos, aquí tenemos el conjunto de elementos curriculares que nos presenta la LOMLOE y la relación entre ellos. Y básicamente tenemos los saberes básicos que hacen referencia a esos contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales, disculpadme, que de cada asignatura, que se tienen que evaluar a través de los criterios de evaluación que nosotros desgranaremos en indicadores del logro. Estos indicadores del logro harán referencia a los criterios de evaluación que nos ayudarán a evaluar tanto los saberes básicos de nuestra asignatura como las competencias específicas de nuestra asignatura. En nuestro caso es el área de educación física. Estas competencias específicas nos explica en el Real Decreto 157 que se vinculan con las competencias clave y también con los objetivos de etapa. De modo que si tenemos en cuenta estos saberes básicos, estas competencias específicas, los evaluamos a través de los diferentes criterios de evaluación y los indicadores de logro que nosotros creemos, lo que haremos será responder al perfil de salida, que básicamente son los conocimientos mínimos y conocimientos básicos que los alumnos deben de saber al finalizar cada una de las etapas educativas, bien sea la primaria o bien sea la secundaria. ¿Y cómo se responde a todo esto? Pues a través de las situaciones de aprendizaje. Estas situaciones de aprendizaje lo que representan es una herramienta eficaz para integrar todos los elementos curriculares mediante pues tareas o actividades significativas y relevantes que ayuden al alumno a resolver problemas de una forma creativa, con diferentes agrupaciones, bien sea individual o cooperativo, para reforzar su autoestima, su autoconcepto, reforzar esa autonomía, esa reflexión, esa responsabilidad. Entonces, a través de situaciones variadas, lo que conseguimos es tratar todos estos saberes básicos y llegar a cumplir con el perfil de salida al terminar la etapa educativa. Para educación física aquí tenemos un ejemplo para que comprendáis rápidamente qué son las situaciones de aprendizaje. Básicamente, después veremos de qué forma específica nos dice el Real Decreto que deben ser estas situaciones de aprendizaje, y al final de todo tenemos un decálogo con una checklist que he sacado yo de las diferentes leyes para
conseguir que las situaciones de aprendizaje cumplan con todo aquello que demanda la LOMLOE. Entonces, básicamente aquí, para que nos hagamos una idea, es ofrecer situaciones con un material variado, unas experiencias que enriquezcan el saber de los alumnos, en diferentes entornos, ya no solo en el centro escolar, sino también pues en parques, en la calle, en diferentes instalaciones deportivas, y también teniendo en cuenta la diversidad del alumnado. Vale, disculpadme. Vale, muy bien. Entonces, como iba diciendo, las situaciones de aprendizaje lo que hacen es asociar esos saberes básicos y esas competencias específicas que se evaluarán a través del criterio de evaluación en cada una de las asignaturas. Y todo esto viene bien explicado y bien reflejado en el anexo 3 del Real Decreto 157/2022 para la educación primaria. En educación secundaria también aparece en el anexo 3. Aquí concretamente nos define la situación de aprendizaje y nos dice que son actividades que implican el despliegue por parte del alumno de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas. Como hemos visto, esta relación directa entre competencias clave que vienen desde Europa y competencias específicas de cada una de las asignaturas, que contribuyen pues a la adquisición y al desarrollo de estas mismas competencias. ¿De qué forma debemos de generar esas situaciones de aprendizaje, esos momentos educativos? Pues nos dice en el Real Decreto 157, en su anexo 3, que habla específicamente de las situaciones de aprendizaje, que éstas deben de partir de los centros de interés del alumnado. Es decir, que debemos de conocer muy bien la realidad de nuestros alumnos, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, para favorecer el aprendizaje de los saberes básicos, pero interconectándolo con ese interés del alumno. Si al alumno le gustan los superhéroes, así en general, vamos a meterle superhéroes. Que los alumnos prefieren actividades en la naturaleza, vamos a buscar actividades en la naturaleza. Que son más de manga, pues vamos a ver de qué forma, a través de los cómics, a través del manga, a través del anime, vamos a generar esas actividades, esas situaciones de aprendizaje, para que los aprendizajes se produzcan de una forma más significativa y empaticemos en el alumno, para que seamos capaces de transmitir los saberes de una forma más eficaz. Después también estas situaciones de aprendizaje deben fomentar la autonomía y la reflexión, de forma que exista el diálogo entre los propios alumnos, entre el docente y el alumno, o entre los alumnos con las diferentes entidades que podemos visitar, porque como hemos dicho, ya no solo se va a llevar a cabo estas situaciones de aprendizaje en el contexto escolar, sino que podemos tener en cuenta diferentes asociaciones, diferentes instalaciones, para que los alumnos interactúen con ellas y los aprendizajes sean más vivenciales y más reales. Entonces, esa autonomía y reflexión, pues dándole responsabilidad a los alumnos, y que al final de la actividad o cuando consideremos, realicen un proceso de metacognición para que vean qué es aquello que está saliendo bien, qué es aquello que pueden mejorar, etcétera. También nos dice en el Real Decreto que debemos facilitar diferentes agrupaciones, que los alumnos trabajen tanto de forma individual como por parejas, tríos, pequeños grupos, grandes grupos, para que sientan la variedad de actividades y que se vincule en un futuro, cuando vayan a desempeñar su trabajo, pues puede ser que les toque trabajar de una forma individual, en parejas, en grupos, grandes grupos, etcétera. Entonces, esta vinculación directa con el contexto real va a facilitar que esos aprendizajes después sean competenciales y se puedan aplicar en el día a día del alumno. La producción verbal también le da mucha importancia a lo largo de toda la LOMLOE, y hace referencia a que los alumnos deben ser capaces de expresar aquello que piensan, las ideas, los diferentes juegos, sus necesidades. Deben de ser capaces de explicarlas pues al propio docente o al resto de alumnos, o como hemos dicho, en las diferentes entidades que podamos visitar, para que después en el futuro, cuando sea adulto, pueda expresar todas aquellas ideas y tenga esa iniciativa por tomar acción. El uso de las TIC también se ve reflejada en todo momento en la LOMLOE, y hace referencia, como bien sabemos, al uso de nuevas tecnologías para poner en contexto todos esos saberes básicos, y que a través de las nuevas tecnologías se haga también una vinculación directa con la vida real del alumno, ya que por lo menos aquí en la sociedad occidental tenemos fácil acceso a nuevas tecnologías, y poco a poco estamos viendo como muchos de los trabajos que antes se hacían de forma manual, ahora se hacen a través de máquinas. Entonces, ir un paso por delante de esa demanda social y
ayudar a los alumnos a que comprendan ese uso responsable de las nuevas tecnologías va a favorecer en el futuro pues que puedan desempeñar diferentes tipos de trabajo, y así como pues esas relaciones entre los diferentes alumnos del tú a tú a través de las redes sociales. También estamos viendo como los centros escolares en educación primaria, ya en los últimos cursos, estamos viendo cómo los alumnos utilizan las nuevas tecnologías para relacionarse entre ellos. Pues también vamos a tratar ese tema para que sean más conscientes, más responsables y que hagan pues un uso correcto de esas herramientas TIC. Y también nos dice en el Real Decreto que estas situaciones de aprendizaje deben de responder a los retos del siglo XXI, a los conocidos como los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos conocemos. Entonces, ya hemos visto la definición del Real Decreto sobre las situaciones de aprendizaje, pero como os había prometido, vamos a ver ahora una checklist que he creado yo mismo, pues teniendo en cuenta los diferentes aspectos que nos dicen las leyes, tanto la LOMLOE, que no nombra mucho la situación de aprendizaje, pero sí las despliega en el Real Decreto, y también el decreto propio de mi comunidad, que es la Comunidad Valenciana. Entonces, aquí tenemos, como he dicho, en nuestro caso, en la educación física, tenemos un decálogo para saber si estamos llevando a cabo o no una buena situación de aprendizaje. En nuestro caso, el primero de todos es la alfabetización motriz. Cuando llevemos a cabo una situación de aprendizaje, bien sea en el aula, en el patio, en una instalación deportiva, en un parque, vamos a tener en cuenta estos 10 puntos, y cuantos más tenga, pues más estaremos ciñéndonos a las características de la ley y a los consejos que nos dan para llevar a cabo un aprendizaje competencial. Entonces, desde la educación física, lo primero que debemos de tener en cuenta es la alfabetización motriz, es decir, que los alumnos aprendan los conceptos que nosotros queremos a través del movimiento, y que mejoren pues esas habilidades motrices, por supuesto, pero también las cognitivas, las emocionales y las sociales, de modo que gracias al movimiento y a esas interacciones con los diferentes alumnos, lo que estamos es favoreciendo la salud de los alumnos. El segundo punto es la autonomía, es decir, poner en práctica actividades que impliquen responsabilidad por parte del alumno, toma de decisiones, gestión del tiempo, gestión de diferentes materiales, y sobre todo que los alumnos deban de resolver un reto, es decir, una tarea compleja cuya resolución conlleve a la construcción de unos aprendizajes. También habíamos hablado anteriormente, el punto número 3 es la variedad de los grupos. Estos problemas motrices se pueden llevar a cabo de forma individual, por oposición, un equipo contra otro, cooperación, colaboración, oposición, etcétera. Entonces, esas diferentes agrupaciones van a hacer que haya una gran riqueza de actividades y que los alumnos aprendan en diferentes contextos. El punto número 3, espacios variados y seguros, hace referencia a, como he dicho, no solo llevar a cabo actividades en el centro escolar o en el patio escolar, que es el aula de educación física básicamente, sino también en entornos urbanos, ya sea calles, parques, incluso el carril bici, que los alumnos pueden ir con la bicicleta, o también entornos naturales, pues como bosques, playas, montañas, ríos, todo lo que tengamos a nuestro alrededor y que se vincule de una forma directa con la realidad del alumno. El punto número 5 hace referencia al planteamiento coeducativo e inclusivo, es decir, tener en cuenta pues, los estereotipos, los diferentes aspectos de género, la diversidad sexual y la justicia social, que también está muy marcada aquí en la LOMLOE, tener en cuenta a la hora de plantear las diferentes situaciones de aprendizaje. Y bastante vinculado con el punto número 5 tenemos el punto número 6, que es los principios del DUA, los principios del diseño universal de aprendizaje. Es decir, que debemos plantear situaciones flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, características y ritmos de los alumnos. Y también se hace una propuesta de actividades multinivel, es decir, plantear situaciones de aprendizaje en la que haya varios niveles para que todos los alumnos puedan llegar a ese mínimo y que aquellos que van mucho más avanzado pues puedan también desarrollar sus capacidades. Después llegamos al punto 7, el vínculo real, como hablábamos, vincular estas actividades, estas situaciones de aprendizaje con la vida diaria. Y no solo ya a través de la educación física, sino también crear situaciones en el patio, en el comedor escolar, en extraescolares, en el tiempo de ocio. ¿De qué forma? Desde el área de educación física, estas situaciones de aprendizaje se pueden generar, por ejemplo, en el patio a través de patios activos, distribuyendo
diferentes materiales para que los alumnos tengan experiencias enriquecedoras en diferentes juegos y actividades que propongamos, que por cierto, estamos ahora mismo en nuestro centro escolar llevando a cabo un proyecto sobre patios activos que cuando lo tenga listo, que estamos ya rematando algunos flecos, os lo subiré al canal para que tengáis un referente y podáis vosotros también llevar a cabo esta iniciativa en vuestro propio centro escolar. Aviso que lo dejaré por aquí, aunque ahora mismo no esté, pero próximamente estará ese vídeo. Bueno, si os está gustando, disculpad que haya interrumpido un poco lo que es el decálogo, pero bueno, me surgió esta idea a la mente. Me gustaría que os suscribiráis, como os he dicho, para que no os perdáis nada y llevemos entre todos la educación física al siguiente nivel. Estábamos hablando de vincular actividades con la vida diaria, como hemos dicho, en el patio, a través de patios activos, en el comedor, a través de recetas saludables, a través de almuerzos saludables, a través de diferentes actividades en las que los alumnos vinculen la salud con la nutrición adecuada, etcétera. También actividades extraescolares, deportivas o actividades de visita al medio ambiente, etcétera, y también de la gestión del tiempo de ocio, como hemos dicho, a través de estas actividades extraescolares. En el punto número 8 es el uso de las nuevas tecnologías. También podemos generar estas situaciones de aprendizaje utilizando las TIC, como hemos dicho, de una forma responsable. Desde la educación física, pues a través de diferentes aplicaciones, que los alumnos deban de, no sé, a través del GPS guiarse por una ruta, o a través de diferentes aplicaciones que nos ayuden, pues, a lo mejor a clasificar el material o a montar una sesión con una progresión, etcétera. Es decir, utilizar las nuevas tecnologías también para estas situaciones de aprendizaje. Punto número 9, acción y reflexión. Esta también es muy importante, también se insiste mucho en la LOMLOE en la variedad de los instrumentos de evaluación para favorecer esta autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, ¿vale? Una variedad de formas de evaluarse para que se implique al alumno de una forma realista y que ese feedback nazca del propio alumno y no solo desde el docente. También prepararemos un vídeo próximamente en el que hablemos de instrumentos de evaluación. Tenemos una lista con unos 6-7 instrumentos de evaluación que os podemos facilitar y que explicaremos próximamente en otros vídeos. Entonces, teniendo en cuenta esta reflexión y esta acción por parte del alumno a la hora de realizar ese feedback y esa metacognición, y también, como hemos hablado anteriormente, esa producción y esa interacción verbal en el que los alumnos tengan que expresar sus ideas y sus reflexiones. Y ya finalmente tenemos el punto número 10, el de compromiso social, que hace referencia a la acción comunitaria y al compromiso social de los ODS, es decir, responder a ese interés común, a la sostenibilidad, a la democracia, al respeto a las diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes gustos sexuales incluso. Es decir, estos retos del siglo XXI, pues trabajarlos también a través de nuestras situaciones de aprendizaje y aprovechar, ya que estamos en el área de educación física, pues el día del deporte, el día de la movilidad sostenible, el día de la bicicleta, y hacer partícipes a todo el cole en estas situaciones de aprendizaje, no solo al grupo que tengamos, sino hacer una situación de aprendizaje general para extender nuestros saberes al resto de alumnos. Entonces, esto es lo que tenemos sobre las situaciones de aprendizaje. Básicamente es generar momentos, generar situaciones que pasen de la teoría a la práctica y que a través de este decálogo, a través de estas pautas, sean más enriquecedoras para los alumnos. Próximamente también, como veis, como bien tenemos aquí, os adelanto ya que tenemos un vídeo preparado que nos habla sobre cómo programar en la LOMLOE, y tenemos unas plantillas de unidad didáctica y de sesión que os van a venir muy bien para saber cómo programar en la LOMLOE y cómo establecer estas situaciones de aprendizaje dentro de la norma y dentro de nuestras programaciones. Pero esto lo tendremos en el próximo vídeo. Ahora sí que sí, muchísimas gracias por todo. Espero que hayas entendido un poco más qué es esto de las situaciones de aprendizaje, este nuevo elemento curricular de la LOMLOE. Si te ha gustado, pues nada, dale a like. Se agradece un montón que compartas también el vídeo con diferentes docentes de educación física que quieran saber también un poquito más cómo generar estas situaciones de aprendizaje, cómo adaptar esta LOMLOE de la teoría a la práctica. Como os he dicho, os podéis suscribir por aquí, y si os interesan nuestros vídeos y tenéis ganas de saber más y, como decimos, llevar la educación física al siguiente nivel, aquí tenemos un vídeo que te puede interesar mucho. Muchísimas gracias por todo, espero que haya resuelto vuestras dudas, y cualquier cosa ya sabéis, nos la dejáis en comentarios y trataremos de responderla lo antes posible. Muchísimas gracias por todo.